En el capítulo de OpenVPN, Germán escribió un comentario en eduardocollado.com y decía literalmente: a ver si puedes hablar en algún capítulo sobre IP Masquerade. Pues bien, Germán, este es tu capítulo. Hoy voy a tratar el tema que propones, que además creo que es interesante y útil y seguro que entre todos le podemos sacar mucho partido. Hoy voy a tratar el tema de NAT con IP tables, incluyendo obviamente Masquerade. No todo IP tables, no puedo tratar todo IP tables en 20 minutos, media hora. Es un tema muy extenso y además es bastante complicado. Bueno, más que complicado es bastante lioso porque son muchas las posibilidades que IP tables nos ofrece. Y lo que quiero es un audio sencillo en el que podamos ver un tema concreto, en este caso el NAT y el IP Masquerade, como nos pide Germán. Así que bueno, voy a intentarlo, ¿vale? No es sencillo intentar dejar esto de una forma fácil, pero voy a intentarlo y con la ayuda de vosotros. Así que vamos a ir para allá. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el podcast número 22, el cual he llamado NAT en GNU Linux. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de NAT, de la tabla de NAT en IP tables en Linux. Espero que os guste. Lo primero es saber qué es NAT. NAT. NAT viene de Network Address Translation. Y así en frío podemos definirlo como un sistema para compartir una dirección IP. Sí, lo sé. Quizás la definición podéis pensar que puede ser un poco vaga. Pero si lo pensáis bien, el NAT es justamente eso. Es un sistema, un método para compartir una dirección IP, para compartirla entre varios nodos o para compartirla con un solo nodo. Hay muchas posibilidades y eso es lo que vamos a ver allí. En Linux vamos a tener Source NAT, Destination NAT y Port Address Translation. Y realmente todo, absolutamente todo lo que queréis hacer de NAT cabe en esas tres categorías. No hay que irse más allá ni buscar otras categorías. Vale, mirad. En Source NAT, la IP de origen se va a sustituir por otra. Vale. Lo normal es que esa IP de origen sea privada. Y la IP que se sustituye, la que sustituye a esa IP privada, lo normal es que sea pública, para que ese tráfico pueda navegar por Internet, funcionar por Internet. Vale, perfecto. Y aquí es donde va a cuadrar el tema propuesto por Germán. Fijaros que para hacer esto tenemos dos opciones, que bueno, ahora iremos viendo. Tenemos el SNAT, Static NAT y Masquerade. ¿Cuál es la diferencia entre el SNAT y el Masquerade? Pues bueno, básicamente en que SNAT, como dice el nombre, Static NAT, se utiliza cuando la IP externa, la IP por la cual traducimos, es una IP estática, fija, inmutable. Sin embargo, en Masquerade, esa IP no es fija, cambia, y es una IP que está asignada a una interfaz. Esa es la diferencia, básicamente. En SNAT, en Static NAT, pues tenemos una IP fija y en Masquerade tenemos una IP dinámica. Normalmente, cuando veáis en internet temas de SNAT, vais a ver que normalmente ese tipo de conexiones son unas conexiones 1 a 1. Pero claro,
No tiene por qué ser así. Puedo hacer ese NAT con un rango completo, no con una única dirección privada. Vale. Y en Masquerade, también, por lo general, se realiza una conexión de muchos a uno. Bueno, una traducción de muchos a uno. Es decir, una red privada y se traduce por la IP pública del router. Bueno, en ese NAT y en Masquerade, ya os digo, la única diferencia va a ser la IP que se traduce, la IP externa, que en una es estática y conocida y en la otra no. Bueno, ¿cómo hacemos esta traducción? Porque estamos traduciendo muchas direcciones IP con una única externa, solo una. Y claro, esto es un problema, porque ¿cómo vamos a diferenciar la conexión de una máquina o de otra si las dos van a tener en Internet la misma IP pública, la IP del NAT? Bueno, pues para eso se genera una tabla en la que tenemos dirección IP de origen, la privada, puerto de origen y ahora el puerto del NAT, la conexión. De esa forma, el puerto del NAT asignado y la IP pública del router, esa combinación de puerto e IP que se llama socket, ¿vale? Ese socket externo está asociado con el interno. Así, cuando nos llegue la conexión a esa IP pública externa con ese puerto, ya sabemos de quién es y se lo vamos a pasar a la máquina interna. En Destination NAT, por ejemplo, tenemos otra cosa. Tenemos al revés. Lo que tenemos es un puerto que está asignado a un puerto de una IP interna. Por ejemplo, vamos a ver, el puerto 8080 del router puede estar asignado al puerto 80 de una máquina con IP privada. Pero fijaros que el funcionamiento es al revés. No es tráfico saliente de la red, es tráfico que entra en la red. Es justo al contrario. Esto sería eso que hacéis en vuestros routers de casa de mapear un puerto, ¿vale? Mal llamado mapear un puerto. El puerto del torrent o el puerto de lo que vosotros uséis. Mundialmente conocido como mapeo de puertos. Pues eso es Destination NAT. Y luego, pues tenemos lo último, que es el Port Address Translation, el PAT. Que bueno, esto es mucho más sencillo, porque no es más que asignar un puerto a otro de la misma máquina. Por ejemplo, lo que se reciba por el puerto 8080 lo voy a atender por el puerto 80. Y no hay que confundirlo con el Destination NAT. Eso es dentro de la misma máquina. En IP Tables hay varias tablas, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar simplemente en la tabla NAT. En la de NAT, porque es lo que hemos dicho que íbamos a hablar. Y luego vamos a tener tres cadenas: pre-routing, output y post-routing. Bonitos nombres, ¿eh? Vale, vamos a ver qué es cada uno. En pre-routing vamos a modificar los paquetes antes de saber por dónde van a ir. Es decir, antes de que se realice el routing. No sabemos por dónde va a ir, pero ya los modificamos. En output podemos modificar los paquetes generados por el mismo equipo después de saber por dónde tienen que ir, ¿vale? Fijaros que un pre-routing es el tráfico que atraviesa el equipo. Si nuestra máquina Linux es un router, el tráfico que viene de la red local hacia afuera. En output es el tráfico que generas el propio router, ¿vale? Ahí las cadenas son diferentes. Y luego nos va a quedar post-routing, que en este caso los paquetes se van a modificar justo antes de abandonar el equipo, pero después de haber tomado
la decisión de encaminamiento. Es decir, si queremos aplicar algo, un NAT, a un tráfico que sale desde el propio equipo, ¿qué va a ser? Pues output, porque no lo atraviesa el equipo, se genera desde el mismo equipo. Sin embargo, si es una modificación de NAT que queremos hacer de un equipo de la red local, pues lo podemos hacer en per routing o en post routing, dependiendo cada caso. Realmente esto es donde está la chicha de este tema, ¿vale? Entender cuándo se modifica antes y cuándo se modifica después. Pero bueno. Si esto lo tenemos más o menos claro, ¿vale? Ya tenemos la parte teórica necesaria para trabajar con NAT en nuestro sistema Linux. Y ahora, para empezar a hacer cosas, pues bueno, vamos a necesitar hacer un par de cositas, ¿vale? Fijaros que en pre-routing y en post-routing hemos dicho que el tráfico atraviesa la máquina, ¿vale? Si el tráfico atraviesa la máquina, tenemos que habilitar el IP forwarding en nuestra máquina. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, que es introduciendo un número 1 en el fichero que está en /proc sys net ip4 ipforward, pero claro, esto tendríamos que hacerlo cada vez y no es óptimo, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos para que al arrancar ya haga forwarding nuestra máquina? Pues mirad, hay un fichero de configuración que está en /etc/sysctl.conf, donde vais a encontrar una línea que pone net.ipv4.ip-forward igual a 1. Pero esa línea está comentada. Tiene un numeral delante. La almohadilla. Vale, pues la quitamos la almohadilla y tendremos o bien que reiniciar el equipo, lo cual es una burrada, ¿vale? O si no, le hacemos un sysctl-p para reiniciar el sysctl como root, obviamente. Si no estamos como root, con un sudo. Y una vez que tengamos esto, ya sabemos cómo funciona iptables. Por lo menos sabemos que es pre-routing, que es post-routing, que es el NAT. Tenemos un sistema que es capaz de hacer un forwarding del tráfico IP y ya vamos a poder empezar a hacer cosas con NAT, con nuestra máquina. Antes ya os he comentado que hoy solo íbamos a tocar la tabla de NAT. Así que cualquier comando que ejecutemos tiene que empezar con iptables -t de table espacio NAT. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? iptables -t NAT. Vamos a trabajar solo con NAT. Si trabajamos con NAT, trabajamos con la tabla de NAT. Pues iptables -t NAT. Vale, perfecto. Y ahora vamos a añadir reglas. Tenemos dos formas de añadirlas. Una es al final, con -a de append, u otra es -i insert. Si no le decimos nada, lo pondrá en la primera posición. ¿Por qué es importante esto? Pues mirad, si nosotros vamos añadiendo reglas, simplemente pondríamos iptable -t NAT, ¿verdad que sí? Y ahora, -a mayúscula, no lo he dicho, perdón, la A mayúscula y la append sería mayúscula y la I también sería mayúscula. iptables -t NAT, -a mayúscula post routing. Es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? iptables, trabajamos con iptables, -t NAT, con la tabla de NAT, -a mayúscula, vamos a añadir al final
de la cadena postrouting. Vale, ¿veis? El comando tiene un porqué, tiene una razón de ser. O sea, no es un comando larguísimo que alguien se ha inventado y que ha salido de la nada. Vale. Le hemos dicho que lo va a añadir en la cadena postrouting. Es decir, que vamos a añadir una regla al final de todas las reglas menos A en postrouting. Y eso significa que lo vamos a añadir una vez decidido por dónde va a ir el tráfico. Es decir, en el caso de una ruta por defecto que tengamos, primero miramos cuál es el next hop. La ruta por defecto va a ser el router siguiente, por ejemplo, y lo vamos a saltar por ahí, pero le vamos a aplicar un NAT. Ya sabemos por dónde y le aplicamos el NAT. Eso es post-routing. Bueno, vamos a seguir trabajando con esa misma regla. Vamos a ver, queremos una regla para indicar que todo lo que venga desde la red 192.168.10/24 lo saque por la Ethernet 0, haciendo NAT. Pero claro, esa Ethernet 0 tiene una IP que me asigna el operador y no sé cuál es. Es una IP dinámica. Con lo cual, si es una IP dinámica, esto es masquerade. Pues nada, vamos a ver el ejemplo de masquerade. Fijaros, IP tables menos T NAT, perfecto, menos A mayúscula postrouting, vamos a añadirlo a la cadena postrouting, es decir, después de saber por dónde vamos a enrutar el tráfico. Y ahora menos S, source, el origen, 192.168.10/24, es decir, vamos a aplicar este NAT a todo lo que venga desde ese direccionamiento IP. Menos O de output, la salida, que vaya por la Ethernet 0. Es decir, como ya sabemos cuál es el destino, ya sabemos cómo lo vamos a enrutar, esta regla de NAT la vamos a aplicar a todo el tráfico que venga desde esa red que salga por el Ethernet 0. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues menos J, jump, salta a masquerade. Vamos, estamos diciendo que todo lo que venga desde la 192.168.10 y que salga por la Ethernet 0, le vamos a poner la IP de la Ethernet 0. El masquerade. Ya tenéis el primer ejemplo de masquerade, el que nos había pedido Germán. Germán, no sé si esto es lo que querías, pero ahí lo tienes. Vale, ahora vamos a suponer que sí conocemos la IP del router, la IP pública. Y no solo que la conozcamos, sino que sea siempre la misma. Bueno, no lo he dicho, no sé si lo he dicho, pero cuando digo el router, ahora mismo estoy hablando de nuestra máquina Linux. La máquina Linux por la que atraviesa el tráfico y se aplica un NAT. Vale, si fuera un SNAT y no un masquerade, pondríamos IP tables menos TNAT menos A mayúscula postrouting menos S source 192.168.10/24 menos O Ethernet 0, exactamente igual que antes. Pero ahora, en vez de poner menos J masquerade, pondríamos menos J, salta a, un static NAT, un SNAT, menos to, ¿vale? 217, 18, 41, 24, la IP que tengáis. De esta forma ya podemos hacer un NAT estático con una IP conocida. Si tuviéramos 27 IPs en nuestro Linux, podríamos aplicar NATs distintos en función de las preferencias que quisiéramos. Bueno, si os dais cuenta, hasta aquí lo más complicado no son los comandos, que por cierto los tenéis en eduardocollado.com, ¿vale? En el podcast de NAT en GNU/Linux.
Pues mirad, lo más complicado no son los comandos, sino entender que esta acción se está realizando después de hacer el routing de los paquetes. Es decir, yo estoy en una red local y quiero salir a internet. Desde mi PC le mando al router, el que está haciendo el NAT, ese servidor, y ese servidor recoge el paquete, ve que el paquete tiene que salir por la conexión a internet, ya sabemos por dónde, y después de determinar el lugar por donde va a salir, hace el NAT. Hace lo que le hemos dicho, el masquerade o el static NAT. Cambia la IP de origen, comparte la IP de origen. El caso contrario, ¿cuál sería? El de pre-routing. Aplicamos el NAT antes de determinar por qué puerto va a ir el paquete. ¿Vale? En este caso se va a dar en un momento en el que recibimos el paquete en un puerto y nuestro router va a determinar que si lo hemos recibido por un puerto definido va a ir a una máquina de la red local, a otra, o se lo va a quedar el mismo. Primero vemos a dónde va y luego lo enrutamos. Primero el NAT y luego lo enrutamos. Pre-routing. Vale. Este es el típico ejemplo del mapeo de puertos o el Destination NAT. Vale. Un ejemplo. Pues mirad. IP tables menos T NAT, tabla NAT, menos A mayúscula pre-routing, añade al final de la cadena pre-routing, menos P, protocolo, TCP, menos dport, destination port 80, es decir, todo menos I, Ethernet 0, ¿vale? Todo lo que le llega al servidor, al router, por la Ethernet 0 al puerto 80, vamos a aplicarle el NAT. ¿Y qué vamos a hacer? Un menos J, un jump. ¿Qué acción va a ser? Un de NAT, destination NAT, menos tú, y a la 192, 168, yo qué sé, 1.25. Todo lo que me llegue al puerto 80 por la Ethernet 0 lo voy a mandar a esa dirección IP local. Fijaros que si me entrara por la Ethernet 1, este NAT no aplicaría, solo aplica porque le hemos indicado la interfaz. Vale, pero estos son NAT siempre de muchos a uno, en el que tenemos una red con muchos, etc. Pero imaginad que tengo una red privada y tengo ahí 3 servidores. Digo, es que quiero darle a esos 3 servidores IP pública. Quiero que todo lo que me llegue a una IP concreta se le asigne a un servidor, independientemente del servicio, independientemente del puerto. Y quiero que ese servidor, cuando mande tráfico hacia internet, también tenga esa dirección pública. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mirad, de hecho, las herramientas para hacerlo ya las tenéis, las hemos visto. ¿Qué tenemos que hacer? Un post-routing y un pre-routing. IP tables menos T NAT, menos A post-routing, menos O Ethernet 0 menos S, una IP local 192, 168, 1, 10, menos J SNAT, TU y una IP pública, 217, 18, 41, 25. Es decir, le estamos diciendo que todo lo que salga desde la 192, 168, 110 a internet por la Ethernet 0, que va a ser el interfaz de salir a internet, lo suponemos, se va a convertir automáticamente, gracias al NAT, a una dirección pública. Todo. Y al revés, todo el tráfico que entre a esa pública lo queremos mandar a la privada. ¿Cómo lo hacemos? Pues IP tables menos TNAT menos A mayúscula, pen, pre-routing, antes de saber cómo llegar al destino. Y le decimos, todo lo que yo haya recibido y que vaya destinado a la 217, 18, 41, 25, menos I Ethernet 0, recibido por Ethernet 0, menos D con destino a esa IP, hacemos un jump, menos J al destination NAT, menos tú,
y la IP privada. Con esto vamos a tener un NAT 1 a 1. Es decir, va a ser lo mismo que si lo hubiéramos asignado la IP privada, la IP pública, al servidor directamente, pero aplicando un NAT en medio, ¿vale? Tendría mucho más sentido enrutar la dirección pública, pero bueno, esto se puede hacer, ¿vale? Tenemos casos, hay momentos en los que este tipo de soluciones son las más óptimas. No penséis que hacer un NAT es una cosa un poco extraña. Puede no sernos útiles. Puede ser útil en determinados momentos. Vale. Vosotros pensar que aquí la limitación básicamente consiste en tener muchas direcciones IP públicas, ¿vale? Para poder hacer los NATs específicos. Así podríamos crear DMZs, zonas desmilitarizadas, haciendo NATs, ya os lo he dicho ahora. Podemos hacer los NATs por puerto. ¿Por qué? Pues porque a modo de como si fuera un firewall, ¿vale? Por seguridad. Si yo digo todo lo que me llegue a la IP pública de mi router Linux al puerto 80 se lo voy a pasar al servidor de la red privada tal, solo le va a llegar tráfico al puerto 80. No le va a llegar tráfico a otro puerto. Es imposible. Está totalmente asegurado. No hay reglas de firewall. Es un NAT. Vale. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitamos que todo el tráfico se redirija al servidor interno. No necesitamos un NAT 1 a 1. Bueno, si os dais cuenta, las posibilidades son infinitas en los NATs, en este tipo de cosas. Bueno, hasta aquí este programa de NAT en Linux. Espero que os sea útil. Espero que haya sido claro. Que, bueno, si hay dudas, comentar tanto en eduardocollado.com como en iVoox o como donde queráis, ¿vale? Comentar, decírselo a vuestros conocidos si a alguien le puede llegar a interesar este podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Digo yo que la semana que viene, aunque bueno, a lo mejor antes, no lo sé. Ya veremos, depende de las ganas que tenga y del tiempo sobre todo, porque ganas hay muchas, pero el tiempo lamentablemente es bastante reducido y no hay todo el tiempo que a uno le gustaría. Bueno, un placer, suscribiros, de verdad, suscribiros, que es gratis, y nos vemos la semana que viene con otro tema. Recordad que si queréis que hable de algún tema propuesto por vosotros, como ha hecho Germán, lo único que tenéis que hacer es comentarlo y lo vemos. Si lo conozco, puedo hablar, y si no lo conozco, puedo mirarlo. A ver, hay cosas de las que no sé y es imposible que hable, ¿no? Pero bueno, podemos intentarlo y llegar a un acuerdo entre todos, o por lo menos intentar aprender entre todos sobre el tema que sea y tratarlo entre todos, que al final, entre todos, podemos conseguir más conocimiento. Pues nada, un saludo y nos oímos. Hasta luego. Gracias. Chao.